Bienvenido fiel escucha a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Continuamos con la serie de Vida de los Estoicos, del libro de Ryan Holiday, para hablar hoy de Antípatro, una figura sin igual tanto dentro como fuera del estoicismo, quien puso a la familia como piedra miliar en la búsqueda de la virtud, que se preocupó de la ética por encima de todo, y cuya consideración para con las personas desfavorecidas sirvió de inspiración para los posteriores cristianos. Vamos, ahí es nada. Quédate hasta el final si quieres conocer su increíble historia. ¡Comenzamos! Si Diógenes era el político pragmático, su pupilo Antípatro era el siguiente líder de la Estoa, era el ético de los pies a la cabeza. También era práctico, pero tenía la intención de fijar unos principios que guiasen todas nuestras acciones. Tenemos claras evidencias de que la cosmovisión de Antípatro estuvo muy marcada por la influencia de Diógenes y por el rechazo hacia el antiguo alumno de su maestro, el seductor y camaleónico Carnéades. Así como Diógenes acercó la política a la filosofía, o la filosofía a la política real, Antípatro intentó llevar la ética a todas las facetas de la vida real, y por muy ambicioso que fuera su objetivo, siempre respetó la humildad que predica el estoicismo. Un ejemplo de ello es que nadie vio a Antípatro luchando por ganar protagonismo. Como buen filósofo, estaba demasiado ocupado trabajando. Incluso su forma de exponer los argumentos era sencilla y ordinaria. Los estoicos que lo precedieron pronunciaban sus discursos en la estoa y en los teatros, pero Antípatro optó por una fórmula distinta. Invitaba a sus amigos a comer para mantener largos debates filosóficos. Ateneo cuenta en su Banquete para eruditos, escrito poco tiempo después de la época de Marco Aurelio, que en esas reuniones Antípatro era un magnífico contador de historias y solía acompañar sus argumentos con reveladoras anécdotas. Mientras que sus partidarios le instaban a desafiar la oratoria de Carnéades con su propio lenguaje, y Carnéades lo provocaba para que participara en los debates públicos, Antípatro canalizaba su energía en este tipo de diplomacia de sobremesa y en escribir textos que, más que rebatir los argumentos de sus rivales contemporáneos, pretendían ayudar a superar los desafíos del día a día. De hecho, los argumentos sosegados de Antípatro eran propios de un hombre con un finísimo sentido de la ética. En sus textos podía articular mejor sus puntos de vista y en aquellas pequeñas reuniones podía conectar realmente con las personas. Podía ser más preciso y amable. Además, esa fórmula también le permitía ver de cerca las necesidades, los deseos y los retos de la gente real, en lugar de dirigirse a una multitud desde la tribuna. De nuevo, si Diógenes hubiera sido un diplomático y un hombre de Estado, podemos imaginarnos a Antípatro desarrollando el trabajo de campo de un político. Es decir, tejiendo relaciones, persuadiendo personalmente y tratando con individuos y mejorando sus vidas. Por ejemplo, Antípatro fue el primer estoico que argumentó tenazmente a favor del matrimonio y de la vida familiar, un ámbito que había sido extrañamente descuidado por sus predecesores. Zenón no tuvo herederos naturales. La vida austera de Cleantes no le permitió contraer matrimonio. Crisipo intentó apadrinar a sus sobrinos, aunque en última instancia su trabajo siempre estuvo por delante. En cambio, Antípatro abrió un nuevo camino para los estoicos al hablar con pasión de la importancia de elegir un cónyuge adecuado y educar correctamente a los hijos. Contaba a sus alumnos la historia de la esposa de Sócrates, mujer de mal carácter y dudosa reputación, e intentaba que aprendieran de sus errores. La lección que les daba era la siguiente: si no eliges sabiamente a tu esposa, tu sabiduría y tu felicidad corren peligro. Este mismo consejo se puede dar a la inversa. Si no eliges sabiamente a tu esposo, tu sabiduría y tu felicidad corren peligro. Para Antípatro, una ciudad y un mundo próspero solo podían construirse en torno a la piedra angular de la familia. El matrimonio, decía a sus alumnos, es una de las principales y más necesarias acciones. Michel Foucault, el teórico social y filósofo francés del siglo XX, le atribuiría a Antípatro el mérito de haber sido el pionero del nuevo concepto de matrimonio, en el que dos individuos funden sus almas y logran ser mejores por el hecho de estar unidos, en comparación con una transacción legal o económica común. Como señala Foucault,
El oikos estoico, es decir, el hogar, se perfecciona con el matrimonio, creando una unidad conyugal que puede resistir los golpes del destino y propiciar una vida mejor. Fue un cambio importante y muy humano para una filosofía que antes se centraba en mantener los límites de la indiferencia cuando hablaba de la vida cotidiana. Como escribió Diógenes Laercio, los estoicos piensan que los padres, los hermanos y las hermanas se han de respetar en primer lugar solo por detrás de los dioses. Sin duda, el pensamiento de Antípatro no solo transformaría la filosofía estoica y más tarde el estilo de vida romano, sino que además fue absorbido por el cristianismo y llegó hasta el mundo en el que hoy vivimos. Antípatro fue la fuerza principal que impulsó a los estoicos hacia este tipo de sentido común. Luchó contra la polarización categórica de la virtud y los vicios, dejó de prestar atención a los detalles de los indiferentes preferidos de la vida cotidiana, es decir, cómo nos vestimos o qué comemos, e intentó que la ética fuera una de las principales preocupaciones de los filósofos para lograr una vida productiva. Con sus enseñanzas pretendía crear una guía para vivir. Nuestro estoico Antípatro no fue el primer estoico que se preocupó por la ética práctica. Crisipo había utilizado su experiencia en los deportes para elaborar unos principios sin empujones, la idea de que nunca debemos hacer trampa o recurrir al juego sucio para ganar. Antípatro no solo fue más allá, sino que propuso que el comportamiento ético, o incluso la deportividad, era en sí mismo una especie de oficio que requería un trabajo y un esfuerzo real. Para él, el ser humano en acción se entiende mejor con el ejemplo de un arquero. Primero entrenamos y practicamos, y luego colocamos la flecha y apuntamos lo mejor posible. Sin embargo, somos conscientes de que a pesar de nuestro entrenamiento y nuestra puntería, existen muchos factores ajenos a nuestro control que influirán en la trayectoria de la flecha. Esto es exactamente lo que ocurre en la búsqueda de la virtud en la vida real. Estudiamos, entrenamos hasta que nuestras acciones surgen de forma natural. Se presenta una ocasión para demostrar lo aprendido. Entonces nos concentramos, repasamos los movimientos correctos para alcanzar nuestro objetivo y pasamos a la acción. Sin embargo, después aparecen todo tipo de imprevistos, muchos de los cuales no dependen en absoluto de nuestras acciones. Justamente por ese motivo sabemos que el verdadero valor no reside en dar a la diana o no. En la vida real erramos, a veces por mucho, pero debemos seguir intentándolo. Si trabajamos más en ello, nuestro rendimiento mejorará. En realidad, cuanto más tiros realicemos, más oportunidades tendremos de alcanzar el blanco. Del mismo modo que Diógenes entendió que la filosofía debía entrar en la vida pública, Antípatro se aseguró de aplicarla a la vida privada. Lo que es malo para la colmena es malo para la abeja, y viceversa, diría más tarde Marco Aurelio. Era esta una idea que extrajo directamente de la vida y obra de Antípatro. Diógenes, que no tenía problemas para apretar las tuercas a los romanos, creía que el bien del individuo era lo primero, argumentando, como vimos, que defender tus intereses es más importante que proteger lo que los demás deberían defender por su cuenta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Antípatro con estos argumentos? ¿Influirían radicalmente en su política? Es curioso observar cómo uno de los alumnos de Antípatro, Gayo Blosio, se vio involucrado en el caso Graco, un controvertido complot que pretendía redistribuir parte de las tierras de Roma entre sus ciudadanos más pobres. El Senado condenó a muerte a Tiberio Sempronio Graco por esta idea revolucionaria, y Cayo Blosio, investigado por ser el maestro y mentor de Graco, tuvo la suerte de escapar con vida. Por aquel entonces Antípatro era un hombre muy viejo, pero sospechamos que esbozó una sonrisa cuando se enteró de que un estudiante suyo velaba por los intereses de los más desfavorecidos. Lo más interesante es que Antípatro pensaba que la mayoría de estas cuestiones éticas eran bastante sencillas. Su fórmula para alcanzar la virtud consistía en elegir continuamente y sin vacilaciones las cosas que están de acuerdo con la naturaleza y rechazar las que son contrarias a ella. Es decir, debemos evitar que nuestro interés personal no anule la brújula interior con la que cada uno de nosotros llega al mundo. Tienes que hacer lo correcto, sin que importe quién eres o qué haces. Tanto si eres Panecio, a quien conoceremos a continuación, como si eres un ciudadano corriente en la intimidad de tu hogar. Antípatro murió en el 129 a.C. Es posible que una persona extremadamente ética que habita en un mundo dogmático y poco ético, como describió en su día Cicerón Antípatro, padezca una vejez amarga. Es difícil proteger a este tipo de espíritus. A menudo, si gozan de una vida suficientemente larga, acaban rompiéndose, y la herida que queda se infecta con bastante facilidad.
Sin embargo, no ocurrió así con Antípatro. Plutarco cuenta que sus últimas palabras fueron de gratitud. Estando asimismo a punto de morir, enumeró los buenos sucesos que le habían cabido en suerte, y no se olvidó de mencionar su afortunado viaje desde su patria a Atenas, como hombre que reconocía a su buena suerte todos los presentes que le habían hecho, y que hasta el fin los conservaba en la memoria, que es el más seguro tesoro para el hombre. De este modo, las generaciones posteriores siguieron el camino de la búsqueda de la virtud algo más preparadas que antes de que Antípatro caminara por la tierra durante su breve existencia. Y con el fallecimiento de Antípatro, fiel escucha, llegamos al final del episodio de hoy. Déjame saber en comentarios qué te ha parecido y suscríbete si no lo estás. Como digo siempre, sigue el ejemplo de estos maestros y busca la virtud. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.